Hace más de 1000 años, en las tierras del norte donde el sol apenas se alzaba en invierno y donde nunca se ocultaba en verano, existía una civilización que ha capturado nuestra imaginación durante siglos: los vikingos. Pero esta noche no os hablaré de sus dragones de guerra surcando mares borrascosos, ni de sus hachas hendiendo escudos enemigos. Esta noche os contaré una historia más íntima, más humana, más universal. Una historia sobre deseo, supervivencia y las complejas relaciones que tejían el tapiz social de la era vikinga. Imagínate caminando lentamente por las calles empedradas de Hedeby, el gran puerto comercial del siglo IX, donde el aire lleva el aroma salado del mar Báltico, mezclado con el humo de los talleres de herrería y el murmullo constante de lenguas extranjeras. Aquí, donde los comerciantes nórdicos se encontraban con mercaderes árabes, eslavos y frisones, existía un mundo oculto que rara vez mencionan las sagas. Un mundo donde las necesidades más básicas del ser humano se entrelazaban con la economía, la religión y la supervivencia diaria. Deja que te cuente una historia que comenzó mucho antes de que los primeros barcos vikingos tocaran las costas de Inglaterra o Normandía. Para entender la prostitución en la era vikinga, debemos primero sumergirnos en las aguas profundas y a menudo turbias de su sociedad, tan diferente a la nuestra que incluso las palabras que usaban para describir conceptos como honor, familia y moralidad tenían significados que nos resultarían extraños. Los vikingos no eran simplemente piratas barbudos que emergían de la niebla para saquear monasterios. Eran agricultores, comerciantes, artesanos, exploradores, poetas y, sí, también guerreros. Su sociedad era compleja, estratificada y regida por códigos de honor tan intrincados como los nudos de sus barcos. En esta sociedad, la sexualidad tenía un lugar muy diferente al que ocuparía en la Europa cristiana medieval que la rodeaba. Imagínate por un momento las largas noches nórdicas, cuando el sol desaparece durante meses y las comunidades se refugian en sus largos salones comunales, iluminados apenas por el fuego central que proyecta sombras danzantes en las paredes de madera. Es aquí, en estos espacios íntimos, donde las historias cobraban vida, donde se forjaban alianzas y enemistades, y donde las relaciones humanas se desarrollaban bajo reglas muy diferentes a las que conocemos hoy. La prostitución en la era vikinga no puede entenderse sin comprender primero el papel de la mujer en la sociedad nórdica. Las mujeres vikingas gozaban de derechos y libertades que sus contemporáneas en otras partes de Europa no podían ni soñar. Podían poseer propiedades, solicitar el divorcio, llevar armas y, en casos excepcionales, incluso liderar expediciones comerciales. Esta libertad relativa creaba un contexto social único donde la prostitución tomaba formas y significados particulares. Según los estudios de la arqueóloga Liv Helga Domasnes, basados en excavaciones en Kaupang y otros centros urbanos vikingos, existían zonas específicas en los asentamientos donde se concentraban ciertas actividades comerciales, incluyendo aquellas de naturaleza sexual. Estas áreas no estaban estigmatizadas de la misma manera que lo estarían en sociedades cristianas posteriores, sino que formaban parte integral del tejido económico y social de la comunidad. Los cronistas árabes que visitaron las tierras vikingas, como Ibn Fadlan en el siglo X, describieron con fascinación y a veces horror las costumbres sexuales de los nórdicos. Sus relatos, aunque filtrados por su propia perspectiva cultural y religiosa, nos ofrecen vislumbres únicos de una sociedad donde la sexualidad se vivía de manera más abierta y directa que en muchas otras culturas de la época. Pero detrás de esta aparente libertad se escondían realidades más complejas. La sociedad vikinga, como todas las sociedades precristianas de Europa, estaba marcada por profundas desigualdades. Existían esclavos, libertos, hombres libres y nobles, cada uno con derechos y obligaciones diferentes. Y en esta jerarquía social, las mujeres ocupaban posiciones que variaban enormemente según su clase, su familia y sus circunstancias personales.
En las crónicas del siglo X, un monje irlandés cuyo nombre se ha perdido en el tiempo escribió sobre sus captores vikingos con una mezcla de temor y fascinación. Describía cómo en los campamentos nórdicos existían mujeres que no eran ni esposas ni esclavas domésticas, sino algo intermedio, algo que su mente cristiana luchaba por categorizar. Estas mujeres, a las que llamaba las que comercian con el deseo, se movían con una libertad que le resultaba perturbadora y seductora a la vez. Para comprender verdaderamente la prostitución en la era vikinga, debemos abandonar nuestras nociones modernas sobre lo que constituía el matrimonio, la monogamia y las relaciones sexuales en general. Los vikingos practicaban tanto la monogamia como la poligamia, dependiendo de su estatus social y económico. Los hombres poderosos podían tener esposas principales, concubinas y amantes, todas con estatus sociales diferentes pero reconocidos. Imagínate entrando en el gran salón de un jarl, un noble vikingo, durante una de sus famosas fiestas. El aire está espeso con el humo del fuego central, el aroma de la carne asada y el hidromiel fermentado. Las voces se alzan en canciones y relatos de batallas, pero si observas con atención, verás que entre los invitados se mueven mujeres cuya función va más allá de servir bebida. Algunas conversan íntimamente con guerreros visitantes, otras desaparecen discretamente con comerciantes prósperos hacia las habitaciones privadas del salón. Estas mujeres no eran necesariamente prostitutas en el sentido moderno de la palabra. Muchas eran lo que los nórdicos llamaban frilla, concubinas o amantes con ciertos derechos reconocidos. Otras eran viudas que habían encontrado en la hospitalidad sexual una forma de mantener su independencia económica. Algunas, las más afortunadas, eran mujeres libres que habían elegido este camino como forma de acumular riqueza y influencia social. Los códigos legales vikingos, como los que se conservan en el Gragas islandés, mencionan específicamente los derechos y obligaciones de estas mujeres. Una frilla tenía derecho a manutención, protección y, en algunos casos, a una herencia para sus hijos. No era una esclava ni una paria social, sino una mujer con un estatus particular reconocido por la ley y la costumbre. Pero existía también un lado más oscuro de esta historia. En los mercados de esclavos de Hedeby, York y Dublín se comerciaba con seres humanos capturados en raids o comprados a traficantes eslavos. Entre estos esclavos, las mujeres jóvenes eran especialmente valoradas, no solo por su capacidad de trabajo, sino también por su atractivo sexual. Muchas de ellas terminaban en situaciones que podríamos describir como prostitución forzada, aunque el concepto mismo de consentimiento tenía significados muy diferentes en aquella época. Las excavaciones arqueológicas en Birka, realizadas por Charlotte Hedenstierna Johnson, han revelado tumbas de mujeres enterradas con objetos que sugieren vidas complejas y estatus sociales ambiguos. Algunas fueron sepultadas con joyas costosas y armas, otras con herramientas de trabajo y símbolos religiosos, pero todas nos hablan de una sociedad donde las mujeres podían ocupar roles diversos y a veces contradictorios. En este mundo de luces y sombras, donde el honor se medía tanto en oro como en reputación, donde los dioses mismos eran conocidos por sus aventuras sexuales, la prostitución no era un tabú absoluto, sino una realidad compleja que se entretejía con la economía, la política y la religión de maneras que apenas podemos imaginar hoy. Cierra los ojos y imagínate navegando por el río Dnieper en el siglo IX, formando parte de una expedición comercial vikinga que se dirige hacia Constantinopla. Tu barco, uno de 20 que componen esta flota mercante, lleva pieles del norte, ámbar del Báltico y esclavos capturados en raids recientes. Pero también lleva algo menos tangible y más complejo: las costumbres sexuales nórdicas, que se mezclarán con las de los pueblos que encuentres en tu camino. Los comerciantes vikingos no viajaban solos. Sus expediciones incluían no solo guerreros y mercaderes, sino también mujeres que cumplían diversas funciones. Algunas eran esposas o concubinas de los líderes de la expedición,
Otras eran esclavas destinadas a la venta, y unas pocas eran mujeres libres que habían encontrado en estos viajes una oportunidad de independencia y aventura. Ahmad ibn Fadlan, el diplomático árabe que encontró a los vikingos del Volga en 922, escribió con detalle sobre sus costumbres sexuales. Describía cómo los comerciantes nórdicos, al llegar a un nuevo puerto, buscaban no solo mercados para sus productos, sino también compañía femenina. Esta búsqueda no era vista como algo vergonzoso o inmoral, sino como una necesidad natural de hombres que habían pasado meses en el mar. En los grandes centros comerciales de la era vikinga, Hedeby, Birka, Novgorod, Kiev, se desarrolló una economía sexual compleja que reflejaba la naturaleza cosmopolita de estas ciudades. Aquí se encontraban no solo nórdicos, sino también eslavos, árabes, bizantinos, frisones y anglosajones, cada uno con sus propias costumbres y expectativas sexuales. Imagínate caminando por los muelles de Hedeby al amanecer. El aire está lleno de los gritos de los pescadores que regresan con sus redes llenas, el martilleo de los herreros que preparan herramientas y armas para los comerciantes que partirán con la marea alta. Pero si sabes dónde mirar, verás también a mujeres que se acercan a los barcos recién llegados, ofreciendo no solo servicios domésticos, sino también compañía íntima. Estas mujeres provenían de diversos orígenes. Algunas eran locales que habían encontrado en la prostitución una forma de supervivencia económica. Otras eran extranjeras, esclavas liberadas, viudas de comerciantes o incluso hijas de familias empobrecidas que habían elegido este camino como alternativa al matrimonio forzado. Todas ellas navegaban un mundo donde la sexualidad, el comercio y la supervivencia se entrelazaban de maneras complejas. Los precios y condiciones de estos encuentros variaban enormemente. Un comerciante próspero podía permitirse mantener una concubina durante toda su estancia en un puerto, proporcionándole alojamiento, comida y regalos a cambio de compañía exclusiva. Un marinero común podría pagar solo por encuentros breves, a menudo con monedas árabes de plata que eran la divisa internacional de la época. Pero el comercio sexual no era unidireccional. Las mujeres vikingas también participaban en este intercambio, y no siempre como víctimas pasivas. Algunas, especialmente las de familias nobles empobrecidas, encontraron en las relaciones con comerciantes extranjeros ricos una forma de mejorar su situación económica y social. Los matrimonios temporales o las concubinatos con mercaderes árabes o bizantinos podían proporcionar acceso a lujos exóticos y conexiones comerciales valiosas. La arqueóloga Nancy Price, en sus estudios sobre asentamientos vikingos en Rusia, ha encontrado evidencia de esta mezcla cultural en los objetos personales encontrados en tumbas femeninas. Joyas bizantinas, sedas orientales y monedas árabes enterradas junto a broches nórdicos y armas tradicionales, sugiriendo vidas que trascendían las fronteras culturales convencionales. Los relatos de las sagas también nos hablan de mujeres que acompañaban a expediciones comerciales no como carga o propiedad, sino como participantes activas en el comercio. Algunas se especializaban en productos específicos, textiles, joyas, perfumes, que eran particularmente valorados por su supuesta capacidad para aumentar el atractivo sexual de quienes los usaban. En el templo de Uppsala, el gran centro religioso de los suecos, se alzaban estatuas de los dioses nórdicos que habrían escandalizado a cualquier cristiano de la época. Freyr, el dios de la fertilidad, era representado con un falo erecto prominente. Las ceremonias en su honor incluían rituales que celebraban abiertamente la sexualidad como fuerza creativa y divina. En este contexto religioso, la prostitución sagrada tenía un lugar que resulta difícil de comprender para las mentes modernas. La religión nórdica, a diferencia del cristianismo, que gradualmente la reemplazaría, no veía la sexualidad como algo pecaminoso o degradante. Los propios dioses eran conocidos por sus aventuras sexuales. Odín se transformaba para seducir a mortales. Thor tenía numerosas amantes. Y Freyja, la diosa del amor y la fertilidad, era descrita como sexualmente insaciable.
Esta actitud divina hacia la sexualidad se reflejaba en las actitudes humanas hacia la prostitución. Imagínate participando en un blot, una ceremonia religiosa nórdica, durante el festival de primavera. El aire nocturno está perfumado con el humo de las hogueras rituales y el aroma de la carne sacrificada. Los participantes, tanto hombres como mujeres, han bebido hidromiel fermentado hasta alcanzar estados de éxtasis religioso. En este contexto, los encuentros sexuales no son vistos como profanos, sino como formas de comunión con las fuerzas divinas de la fertilidad y la creación. Algunas mujeres en la sociedad vikinga servían como volvas o seidkonur, practicantes de magia y adivinación que a menudo combinaban sus funciones espirituales con servicios sexuales. Estas mujeres ocupaban una posición social ambigua pero poderosa. Eran respetadas por sus habilidades sobrenaturales, pero también temidas por su independencia sexual y económica. Las sagas mencionan a mujeres como Hallgerd Höskuldsdóttir, quien usaba su sexualidad como herramienta política, manteniendo relaciones con múltiples hombres poderosos para avanzar sus propios intereses y los de su familia. Aunque no era técnicamente una prostituta, su comportamiento ilustra cómo las mujeres vikingas podían usar la sexualidad como forma de poder en una sociedad dominada por hombres. Los rituales de fertilidad eran particularmente importantes en una sociedad agrícola donde la supervivencia dependía de las cosechas y la reproducción del ganado. Durante estos rituales, que a menudo duraban varios días, las normas sexuales habituales se relajaban considerablemente. Los participantes podían tener encuentros sexuales con personas fuera de sus matrimonios sin que esto fuera considerado adulterio, siempre que se hiciera en el contexto ritual apropiado. Las excavaciones en santuarios nórdicos han revelado objetos que sugieren la presencia de prostitución sagrada. Amuletos fálicos, figuras de fertilidad y restos de comidas rituales que incluían afrodisíacos como el centeno cornudo. Estos hallazgos nos hablan de una religión donde la sexualidad era celebrada como fuerza cósmica fundamental. Pero la prostitución sagrada no se limitaba a los rituales de fertilidad. También existía en contextos funerarios, donde las concubinas o esclavas sexuales de un hombre poderoso podían ser sacrificadas para acompañarlo en el más allá. Ibn Fadlan describe en detalle uno de estos rituales, donde una esclava acepta voluntariamente ser sacrificada en el funeral de su amo, después de pasar varios días teniendo relaciones sexuales con los miembros de la tribu como forma de preparación espiritual. Este aspecto más oscuro de la sexualidad religiosa vikinga nos recuerda que, incluso en una sociedad relativamente permisiva, existían límites y jerarquías que podían ser brutales para quienes ocupaban las posiciones más bajas de la escala social. La línea entre lo sagrado y lo profano, entre el honor y la explotación, era a menudo tan fina que se difuminaba por completo. Al caer la tarde en los puertos vikingos, cuando los últimos comerciantes cerraban sus puestos y los marineros comenzaban a buscar alojamiento para la noche, emergía un mundo nocturno que funcionaba según sus propias reglas. Las tabernas se llenaban de voces en múltiples idiomas. El humo de las antorchas se mezclaba con el vapor del hidromiel caliente, y en los rincones más oscuros de estos establecimientos se iniciaban negociaciones de naturaleza muy íntima. Las mujeres que trabajaban en estos puertos provenían de todos los rincones del mundo conocido. Había nórdicas locales, pero también esclavas eslavas, irlandesas capturadas en raids e incluso algunas mujeres árabes que habían llegado como parte de expediciones comerciales y habían decidido quedarse. Cada una tenía su historia, sus razones, sus estrategias de supervivencia. Imagínate conociendo a Astrid, una viuda de 30 años cuyo marido murió en una expedición a Inglaterra. Sin hijos varones que la protegieran y con pocas opciones económicas, encontró en la prostitución una forma de mantener su independencia. Trabajaba desde una pequeña cabaña cerca del puerto de Hedeby, atendiendo principalmente a comerciantes prósperos que buscaban no solo sexo, sino también conversación inteligente e información sobre los mercados locales. Astrid no era una excepción.
Muchas viudas en la sociedad vikinga enfrentaban opciones limitadas. Podían volver a casarse, a menudo con hombres elegidos por sus familias. Podían depender de la caridad de parientes, o podían encontrar formas independientes de supervivencia. Para algunas, especialmente las que habían vivido en puertos cosmopolitas, la prostitución ofrecía una tercera vía que les permitía mantener cierto control sobre sus vidas. Las condiciones de trabajo variaban enormemente. En los puertos más grandes y prósperos existían establecimientos que podríamos comparar con burdeles modernos. Casas dirigidas por mujeres mayores que proporcionaban cierta protección y organización a las trabajadoras. Estas matronas a menudo eran exprostitutas que habían acumulado suficiente dinero para establecer sus propios negocios. Una de estas mujeres, mencionada en las crónicas de Hedevi, era conocida como Sigrid la Rica. Había comenzado como esclava, comprada por un comerciante frisón, pero eventualmente compró su libertad y estableció lo que las fuentes describen como una casa donde los viajeros encuentran todo tipo de comodidades. Las excavaciones arqueológicas han revelado los restos de una casa grande cerca del puerto, con múltiples habitaciones privadas y evidencia de comidas lujosas, posiblemente el establecimiento de Sigrid. Pero no todas las mujeres tenían la suerte de trabajar en condiciones relativamente seguras. Muchas operaban de forma independiente, encontrándose con clientes en tabernas, calles oscuras o incluso a bordo de barcos. Estas mujeres enfrentaban riesgos constantes, violencia, robo, enfermedades y el siempre presente peligro de ser capturadas y vendidas como esclavas si no tenían protección legal adecuada. El sistema legal vikingo reconocía ciertos derechos incluso para las prostitutas. Una mujer libre que ejercía la prostitución no podía ser violada legalmente. El acceso sexual tenía que ser pagado. Si un hombre se negaba a pagar o abusaba de una prostituta, podía enfrentar multas considerables. Por supuesto, estos derechos eran más teóricos que reales para muchas mujeres, especialmente las esclavas o las extranjeras sin conexiones familiares. Los precios también variaban considerablemente. Una esclava joven y atractiva podía costar tanto como un buey para una noche, mientras que una mujer mayor o menos atractiva podría costar solo unas pocas monedas de plata. Los servicios también variaban. Algunos clientes buscaban solo encuentros sexuales rápidos, otros querían compañía para toda la noche, incluidas conversación, comida y a veces incluso asistencia en negociaciones comerciales. Las mujeres más exitosas eran aquellas que podían ofrecer más que solo sexo. Algunas se especializaban en masajes con aceites exóticos, otras en entretenimiento musical o poético, y unas pocas servían como intermediarias en negocios comerciales complejos. Estas habilidades adicionales les permitían cobrar precios más altos y atraer a clientes más prósperos y menos peligrosos. En una sociedad donde el honor era más valioso que el oro y donde una palabra maldicha podía resultar en un duelo a muerte, la prostitución existía en una zona gris compleja entre lo aceptable y lo vergonzoso. Los códigos de honor vikingos, tan intrincados como los patrones de sus joyas, definían no solo quién podía ejercer la prostitución y en qué circunstancias, sino también cómo los clientes debían comportarse para mantener su reputación intacta. Para un hombre vikingo, usar los servicios de una prostituta no era necesariamente deshonroso, pero las circunstancias importaban enormemente. Un guerrero podía visitar prostitutas durante expediciones comerciales o militares sin perder estatus, especialmente si estaba lejos de casa durante períodos prolongados. Sin embargo, un hombre casado que frecuentara prostitutas en su propia comunidad, particularmente si descuidaba sus obligaciones familiares, podía enfrentar el desprecio social. Imagínate presenciando una disputa en el Thing, la asamblea legal vikinga, donde un hombre acusa a otro de deshonrar a su esposa al mantener una prostituta abiertamente en la misma ciudad. Los testimonios revelan un mundo de sutilezas sociales donde la discreción era valorada tanto como la riqueza.
El acusado no niega haber pagado por sexo, sino que argumenta que lo hizo discretamente y sin faltar el respeto a ninguna mujer respetable de la comunidad. Las mujeres de la élite vikinga tenían que navegar territorios aún más traicioneros. Una mujer noble que fuera acusada de comportamiento promiscuo podía perder no solo su reputación, sino también sus derechos legales y económicos. Sin embargo, las mismas mujeres podían poseer esclavas que trabajaban como prostitutas, beneficiándose económicamente de la prostitución mientras mantenían su propio honor intacto. Las sagas nos hablan de mujeres como la sabia, quien dirigía un gran household que incluía decenas de esclavos y sirvientes. Aunque las fuentes no lo dicen explícitamente, es probable que algunas de sus esclavas femeninas fueran utilizadas para proporcionar servicios sexuales a huéspedes importantes, una forma de hospitalidad que combinaba diplomacia política con entretenimiento íntimo. Los códigos de honor también regulaban cómo debían comportarse las prostitutas mismas. Una prostituta que intentara seducir a un hombre casado respetable, particularmente usando magia o pociones de amor, podía ser acusada de brujería, un crimen que podía resultar en exilio o muerte. Por otro lado, una prostituta que mantenía su lugar social apropiado y no amenazaba la estabilidad de los matrimonios respetables podía ganar cierto respeto e incluso protección de la comunidad. La edad también importaba en estos cálculos de honor. Un joven soltero que visitara prostitutas era visto como algo natural, incluso saludable. Una forma de aprender sobre la sexualidad antes del matrimonio. Pero un anciano que persistiera en estos comportamientos podía ser objeto de burla, especialmente si su familia lo consideraba un desperdicio de recursos que deberían ir a sus herederos. Los vikingos también distinguían entre diferentes tipos de encuentros sexuales pagados. Mantener una concubina a largo plazo, proporcionándole casa y manutención a cambio de exclusividad sexual, era considerado más honorable que los encuentros casuales con prostitutas. Esta distinción reflejaba valores sociales más amplios que valoraban la estabilidad y la responsabilidad sobre la gratificación inmediata. Las diferencias regionales también eran importantes. En Islandia, donde las familias poderosas mantenían un control estricto sobre la moralidad pública, la prostitución era más clandestina y estigmatizada. En los puertos cosmopolitas de Dinamarca, donde el comercio internacional era fundamental para la economía, las actitudes eran más permisivas. En Noruega, las diferencias entre regiones rurales y urbanas creaban sus propias variaciones en las normas sociales. Los rituales de purificación también formaban parte de estos códigos de honor. Un hombre que había tenido relaciones sexuales con una prostituta, especialmente una esclava o una extranjera, podía necesitar rituales de limpieza antes de participar en ceremonias religiosas importantes o en actividades comunitarias sagradas. Estos rituales no implicaban que el acto sexual fuera pecaminoso en sí mismo, sino que reconocían la necesidad de mantener límites apropiados entre lo sagrado y lo profano. En los mercados de esclavos de Hedeby, donde el destino humano se compraba y vendía como cualquier otra mercancía, las mujeres jóvenes ocupaban un lugar especial en las transacciones. Sus precios fluctuaban no solo según su apariencia física y salud, sino también según su origen étnico, habilidades específicas y, de manera crucial, su potencial para proporcionar servicios sexuales, además de trabajo doméstico. La esclavitud en la sociedad vikinga era una institución compleja que abarcaba desde prisioneros de guerra hasta personas vendidas por deudas, desde niños huérfanos hasta individuos que se vendían a sí mismos para sobrevivir. Entre estos esclavos, las mujeres enfrentaban destinos particulares que a menudo incluían la explotación sexual junto con el trabajo doméstico o artesanal. Imagínate observando una subasta de esclavos en un día de mercado. Los comerciantes examinan a las mujeres como examinarían caballos, revisando sus dientes, palpando sus músculos, evaluando su edad reproductiva. Pero también buscan cualidades menos tangibles: docilidad, inteligencia, atractivo sexual. Una mujer que combine belleza con habilidades domésticas puede alcanzar precios extraordinarios.
Las esclavas destinadas principalmente a servicios sexuales eran conocidas como ambátir, un término que implicaba tanto servicio doméstico como disponibilidad sexual para el amo, y en muchos casos para huéspedes y visitantes importantes. Estas mujeres existían en un limbo legal. No tenían derechos sobre su propio cuerpo, pero tampoco eran consideradas objetos inanimados. Su valor económico creaba ciertos incentivos para que sus dueños las trataran relativamente bien. Algunas de estas esclavas provenían de raids vikingos en monasterios y asentamientos cristianos, donde mujeres jóvenes eran capturadas específicamente para el comercio sexual. Las crónicas irlandesas e inglesas están llenas de lamentaciones sobre doncellas nobles llevadas al cautiverio, aunque rara vez mencionan qué les sucedía después de ser transportadas a tierras nórdicas. Otras esclavas llegaban a través de redes comerciales más complejas. Los mercaderes árabes traían mujeres del Cáucaso y Asia Central, valoradas por su exotismo y habilidades específicas. Los comerciantes eslavos proporcionaban un flujo constante de mujeres de Europa del Este, muchas de las cuales habían sido vendidas por sus propias familias durante períodos de hambruna o guerra. Una vez en manos de sus dueños nórdicos, estas mujeres enfrentaban destinos variados. Algunas permanecían como esclavas domésticas con obligaciones sexuales ocasionales. Otras eran instaladas específicamente para proporcionar servicios sexuales, ya fuera en el household de sus amos o en establecimientos comerciales. Las más afortunadas podían eventualmente ganar su libertad a través de varios mecanismos. El proceso de manumisión, la liberación de esclavos, en la sociedad vikinga a menudo incluía condiciones específicas para las mujeres que habían proporcionado servicios sexuales. Un amo podía liberar a una esclava concubina al morir, especialmente si había tenido hijos con ella. Estos hijos, aunque no tenían los mismos derechos que los hijos legítimos, a menudo recibían cierta herencia y protección. Algunas esclavas lograban comprar su libertad acumulando dinero a través de servicios sexuales adicionales. En los puertos, donde los comerciantes extranjeros pagaban bien por compañía femenina, una esclava emprendedora podía guardar secretamente una porción de sus ganancias hasta reunir suficiente para negociar su liberación. Este proceso podía tomar décadas y requería no solo astucia económica, sino también la capacidad de navegar relaciones complejas con amos que podían ser simultáneamente explotadores y protectores. Las historias de estas mujeres cuando sobreviven en las sagas revelan una extraordinaria resistencia humana. Una saga menor menciona a una mujer llamada Thorhild, originalmente una esclava irlandesa, que eventualmente se convirtió en una comerciante próspera, especializada en textiles de lujo y perfumes importados. La saga sugiere oblicuamente que sus conexiones iniciales en el comercio sexual le proporcionaron el conocimiento y los contactos necesarios para establecer su negocio legítimo. Pero por cada historia de liberación exitosa existían docenas de tragedias silenciosas. Muchas esclavas nunca lograban escapar de su situación, envejeciendo en servicio hasta ser eventualmente desechadas o vendidas a dueños menos prósperos cuando ya no eran consideradas atractivas. Algunas morían jóvenes por enfermedades, violencia o complicaciones del parto. Otras simplemente desaparecían de los registros históricos, sus vidas reducidas a cifras en transacciones comerciales olvidadas. La línea entre esclavitud y prostitución libre era a menudo borrosa en la práctica. Algunas mujeres técnicamente libres se encontraban en situaciones tan desesperadas que tenían pocas opciones, además de venderse en condiciones que diferían poco de la esclavitud. Otras, formalmente esclavas, disfrutaban de ciertos privilegios y autonomía que las colocaban en mejor posición que muchas mujeres libres pero pobres. En las largas noches nórdicas, cuando el viento aullaba entre las casas de madera y el hielo formaba patrones cristalinos en las ventanas, las mujeres que vivían al margen de la sociedad respetable desarrollaron sus propias redes de apoyo, supervivencia y protección mutua. Estas redes, invisibles para los cronistas masculinos de la época, fueron tan esenciales para la supervivencia como cualquier alianza política o comercial.
Las prostitutas vikingas rara vez trabajaban completamente solas. Incluso las que operaban de forma independiente mantenían conexiones con otras mujeres en situaciones similares, compartiendo información sobre clientes peligrosos, oportunidades comerciales y estrategias de supervivencia. Estas redes informales funcionaban como sistemas de alerta temprana, redes de seguridad económica y comunidades de apoyo emocional. Imagínate una noche en una taberna de Hedeby, después de que los últimos clientes se han retirado. 4 mujeres se sientan alrededor de un fuego moribundo, compartiendo el calor y conversando en voz baja. Astrid, la viuda que mencionamos antes, comparte información sobre un comerciante árabe que paga bien pero tiene tendencias violentas. Ingrid, una esclava liberada, advierte sobre un grupo de guerreros jóvenes que ha estado bebiendo en exceso y buscando problemas. Sigrid, una mujer local cuyo marido la abandonó, menciona que un mercader frisón está buscando una compañera para un viaje comercial largo y bien pagado. Estas conversaciones no eran solo intercambios de información práctica, sino también formas de procesamiento emocional y construcción de identidad. En una sociedad que a menudo las marginaba o ignoraba, estas mujeres creaban sus propios espacios donde sus experiencias eran validadas y sus estrategias de supervivencia eran respetadas como formas de sabiduría práctica. Las redes también incluían hombres en roles específicos. Algunos guerreros o comerciantes desarrollaban relaciones protectoras con prostitutas particulares, no como clientes, sino como guardaespaldas informales. A cambio de sexo ocasional o pagos en especies, estos hombres proporcionaban protección física y respaldo social. Estas relaciones podían durar años y a menudo incluían elementos de afecto genuino junto con el intercambio económico. Los taberneros y posaderos también formaban parte de estas redes. Muchos establecimientos dependían del comercio sexual para atraer clientes, pero los propietarios inteligentes sabían que proteger a las mujeres que trabajaban en sus locales era fundamental para mantener un negocio próspero. Un tabernero cuya posada desarrollara reputación de lugar peligroso para las mujeres pronto se encontraría sin las trabajadoras que atraían a los clientes masculinos. Algunas de estas redes se extendían a través de fronteras geográficas y culturales. Las mujeres que habían viajado extensamente como parte de expediciones comerciales mantenían contactos en múltiples puertos, creando cadenas de información y apoyo que se extendían desde Groenlandia hasta Constantinopla. Una mujer que necesitara escapar de una situación peligrosa en un puerto podía utilizar estos contactos para encontrar refugio y oportunidades de trabajo en otra ciudad. Los códigos de conducta dentro de estas redes eran estrictos aunque no escritos. Traicionar la confianza de otra mujer, especialmente revelando información que podría ponerla en peligro, era considerado una transgresión grave. Por el contrario, ayudar a una compañera en crisis, proporcionándole refugio, prestándole dinero o incluso cuidando a sus hijos, era visto como una obligación moral fundamental. Estas redes también servían funciones económicas más amplias. Las mujeres más exitosas a menudo actuaban como prestamistas informales, proporcionando capital inicial para que otras establecieran sus propios negocios o compraran su libertad. Algunas desarrollaron especialidades específicas, conocimiento de idiomas extranjeros, habilidades médicas o expertise en productos de lujo, que compartían con otras mujeres a cambio de favores futuros. La maternidad creaba dimensiones adicionales en estas redes. Las prostitutas que tenían hijos enfrentaban desafíos particulares. Necesitaban cuidado infantil mientras trabajaban, pero también querían proteger a sus hijos del estigma asociado con su profesión. Otras mujeres en la red a menudo proporcionaban este cuidado, creando familias extensas no biológicas que proporcionaban estabilidad emocional y práctica. En los márgenes de la sociedad vikinga, donde las líneas entre lo legítimo y lo ilegítimo se difuminaban como la niebla del amanecer sobre los fiordos, crecían niños cuya existencia misma desafiaba las categorías sociales establecidas. Los hijos de prostitutas, concubinas y uniones temporales
Navegaban un mundo donde su valor como personas dependía de factores tan variables como el reconocimiento paterno, el estatus de sus madres y la generosidad o mezquindad de las comunidades que los rodeaban. La paternidad en la era vikinga no era simplemente una cuestión biológica, sino legal, social y económica. Un hombre podía reconocer o rechazar a un hijo según conveniencia, especialmente si la madre era una prostituta o esclava. Este reconocimiento tenía consecuencias profundas. Un hijo reconocido tenía derecho a una porción de herencia, protección legal y un lugar en la jerarquía social. Un hijo no reconocido era, en términos legales, casi invisible. Imagina conocer a Bjorn, un niño de 8 años que vive con su madre Tora en una pequeña cabaña a las afueras de Kaupang. Tora se gana la vida atendiendo a comerciantes que pasan por el puerto, lo que les permite subsistir en un lugar lleno de movimiento y viajeros. Bjorn sabe quién es su padre, un próspero comerciante que visita la zona con frecuencia, aunque nunca lo ha reconocido de manera oficial. Esto deja al pequeño en una posición ambigua dentro de la comunidad. No está del todo integrado, pero tampoco apartado. Los destinos de estos niños variaban enormemente. Algunos, especialmente los hijos de prostitutas prósperas o concubinas de hombres poderosos, podían eventualmente encontrar caminos hacia la respetabilidad. Las madres inteligentes invertían en la educación y entrenamiento de sus hijos, enseñándoles habilidades comerciales, artesanales o incluso marciales que podrían abrirles oportunidades futuras. Otros niños eran informalmente adoptados por las comunidades donde crecían. En una sociedad donde la supervivencia dependía de la cooperación comunitaria, incluso los niños de origen dudoso podían encontrar lugar si demostraban ser útiles. Un niño inteligente y trabajador podía ganar la protección de artesanos, comerciantes o incluso nobles que valoraban el talento sobre el linaje. Las niñas enfrentaban desafíos particulares. Una hija de prostituta corría el riesgo de ser vista como predestinada a seguir los pasos de su madre, independientemente de sus propias inclinaciones o habilidades. Sin embargo, algunas lograban escapar de este destino a través de matrimonios estratégicos, habilidades excepcionales o la protección de patronas poderosas que las tomaban como protegidas. Los códigos legales vikingos reconocían varias categorías de legitimidad para los hijos. Los Bernir eran hijos legítimos de matrimonios reconocidos. Los Hornungro eran hijos de concubinas reconocidas, con algunos derechos hereditarios. Los Fridlausinjar eran hijos de madres liberadas, con estatus ambiguo. Y finalmente estaban los que no encajaban en ninguna categoría, los verdaderos hijos de nadie en términos legales. Pero la realidad social era más compleja que estas categorías legales. Un niño oficialmente ilegítimo podía ganar respeto y estatus a través de sus propias acciones, mientras que un hijo legítimo pero cobarde o incompetente podía perder la estima de su comunidad. La sociedad vikinga, a pesar de su énfasis en el linaje, también valoraba el mérito personal y el logro individual. Algunas madres prostitutas desarrollaron estrategias elaboradas para mejorar las perspectivas de sus hijos. Guardaban dinero para educación o aprendizajes, cultivaban relaciones con familias respetables, o incluso enviaban a sus hijos a vivir con parientes lejanos donde su origen podía ser ocultado o reinterpretado. Estas estrategias requerían planificación a largo plazo y sacrificios considerables. Los hijos varones tenían más opciones que las hijas para trascender su origen. Podían unirse a expediciones comerciales o militares, donde el valor personal podía superar las preguntas sobre el linaje. Algunos se convertían en guerreros formidables, comerciantes astutos, o incluso skalds respetados cuyos talentos poéticos los elevaban por encima de su nacimiento humilde. Las historias de estos niños, cuando aparecen en las sagas, a menudo siguen patrones de redención personal. El hijo bastardo que demuestra valor excepcional, la hija de prostituta que se convierte en una matrona respetada, el huérfano que encuentra familia adoptiva entre extraños bondadosos.
Estos relatos cumplían funciones morales y sociales, pero también reflejaban realidades genuinas de una sociedad más fluida y meritocrática de lo que a menudo se supone. En el corazón de la experiencia vikinga con la prostitución yacían rituales de transición tan antiguos como la humanidad misma. El paso de la infancia a la edad adulta, de la virginidad a la experiencia sexual, de la vida soltera al matrimonio. Estos rituales, raramente documentados en detalle por cronistas que los consideraban demasiado obvios para merecer explicación, formaron el contexto invisible dentro del cual la prostitución operaba no como anomalía social, sino como parte integral del tejido cultural nórdico. Para los jóvenes varones vikingos, la iniciación sexual a menudo ocurría lejos del hogar, durante expediciones comerciales o militares que los llevaban a puertos extranjeros donde podían experimentar sin comprometer su reputación local. Los padres sabios a menudo proporcionaban a sus hijos dinero específicamente para estos encuentros, entendiendo que la experiencia sexual era parte de la educación masculina necesaria. Eric, con 16 años en Novgorod, vive un rito que marca su paso a la vida adulta. Las mujeres jóvenes enfrentaban transiciones más complejas y peligrosas. En una sociedad donde la virginidad femenina tenía valor económico específico en negociaciones matrimoniales, la línea entre iniciación sexual apropiada e impropia era extremadamente fina. Sin embargo, existían contextos rituales donde incluso las mujeres respetables podían experimentar sexualmente sin comprometer completamente su valor matrimonial. Los festivales de fertilidad proporcionaban estos contextos excepcionales. Durante las celebraciones de Beltane y otros rituales estacionales, las normas sexuales habituales se suspendían temporalmente. Las jóvenes solteras podían tener encuentros sexuales que normalmente serían escandalosos, siempre que ocurrieran dentro del marco ritual apropiado. Estos encuentros no eran considerados prostitución en el sentido comercial, pero compartían elementos similares: sexualidad separada del matrimonio y la reproducción, encuentros basados en atracción temporal más que en compromiso permanente. Los rituales de matrimonio también incluían elementos que bordeaban la prostitución. En algunas regiones era costumbre que la novia fuera probada por amigos del novio antes de la ceremonia formal, asegurando su fertilidad y compatibilidad sexual. Aunque estos rituales estaban cargados de significado religioso y social, desde una perspectiva moderna podrían parecer formas ritualizadas de prostitución grupal. Las transiciones religiosas también involucraban sexualidad ritual. Las mujeres que se convertían en völvas o practicantes de seidr a menudo pasaban por iniciaciones que incluían elementos sexuales. Estas iniciaciones podían involucrar múltiples parejas sexuales, representando la muerte simbólica de la identidad anterior y el renacimiento como practicante de artes sagradas. Las líneas entre religión, magia y prostitución se difuminaban completamente en estos contextos. Los rituales funerarios presentaban otro contexto donde la sexualidad comercial adquiría significados trascendentes. Las concubinas y esclavas sexuales que acompañaban a sus amos en la muerte no eran simplemente sacrificadas. Participaban en rituales elaborados que las transformaban de seres marginales en psicopompos sagrados, guías para el viaje al más allá. Ibn Fadlan describe estos rituales con detalle fascinado, mostrando cómo la prostitución se convertía en sacrificio sagrado a través de la transformación ritual. Los comerciantes que regresaban de expediciones largas también participaban en rituales de reintegración que, a menudo, incluían elementos sexuales. Después de meses o años en el extranjero, estos hombres necesitaban ser simbólicamente purificados y reintegrados en sus comunidades domésticas. Las mujeres que proporcionaban estos servicios rituales operaban en la intersección entre prostitución y función religiosa. Las estaciones del año creaban sus propios rituales de transición sexual. El final del invierno nórdico, después de meses de confinamiento en espacios cerrados, se celebraba con rituales que liberaban energías sexuales acumuladas. La llegada de comerciantes extranjeros en primavera no era solo un evento económico,
sino también una oportunidad de renovación sexual y cultural que involucraba a toda la comunidad. Estos rituales de transición servían funciones psicológicas y sociales cruciales, proporcionaban marcos seguros para la experimentación sexual, canales para la liberación de tensiones sociales y oportunidades para la integración de elementos extranjeros en la cultura local. La prostitución en estos contextos no era simplemente comercio sexual, sino una tecnología social sofisticada para manejar las complejidades del deseo humano dentro de estructuras comunitarias estables. En los manuscritos antiguos que han sobrevivido a 1000 años de guerras, incendios y negligencia, ocasionalmente emergen voces femeninas que nos hablan directamente a través de los siglos. Estas voces son raras, fragmentarias, a menudo filtradas a través de cronistas masculinos que no siempre comprendían o respetaban las experiencias que documentaban. Pero cuando las encontramos, iluminan aspectos de la prostitución vikinga que ninguna cantidad de evidencia arqueológica podría revelar. Una de estas voces pertenece a una mujer llamada Helga Thorsdottir, mencionada en un caso legal preservado en manuscritos islandeses del siglo XII. Helga había sido acusada de brujería después de que varios hombres respetables de su comunidad comenzaran a comportarse de manera errática tras visitarla. Su testimonio, preservado porque fue considerado relevante para determinar si había usado magia para influir en sus clientes, nos ofrece un vislumbre único de cómo una prostituta medieval entendía su propio trabajo. «No uso pociones ni hechizos», declaró Helga ante la asamblea legal. «Los hombres vienen a mí porque soy hábil en las artes del placer, que aprendí de mi madre, quien las aprendió de su madre antes que ella. Estas no son artes oscuras, sino conocimiento de cómo el cuerpo masculino responde al toque femenino, cómo las palabras suaves pueden calmar un corazón turbulento, cómo una mujer puede dar a un hombre lo que su esposa no puede o no quiere dar». Imagínate escuchando estas palabras en el contexto de una sociedad que luchaba por distinguir entre habilidad natural y poder sobrenatural. Helga no se presenta como víctima de circunstancias, sino como profesional orgullosa de su expertise. Su testimonio revela una comprensión sofisticada de la psicología masculina y una perspectiva pragmática sobre las limitaciones del matrimonio tradicional. Otra voz nos llega a través de los poemas edálicos, donde una figura conocida como la mujer sabia del puerto ofrece consejos sobre el amor y la sexualidad. Aunque estos poemas fueron probablemente compuestos por hombres, incorporan tradiciones orales que podrían haberse originado en comunidades de mujeres que trabajaban en el comercio sexual. El deseo es un río que no conoce diques, fluye donde encuentra terreno blando. La mujer sabia no lucha contra la corriente, sino que la canaliza hacia molinos que muelen oro. Estos versos sugieren una filosofía práctica sobre la sexualidad masculina y la agencia femenina que contrasta marcadamente con las actitudes cristianas posteriores. El deseo no es visto como pecado a ser suprimido, sino como fuerza natural a ser dirigida productivamente. Las cartas rúnicas también preservan ocasionalmente voces femeninas relacionadas con el comercio sexual. Una inscripción en madera encontrada en Bergen, Noruega, data del siglo XII pero preserva tradiciones lingüísticas más antiguas. La inscripción, aparentemente escrita por una mujer, dice: «Ingrid saluda a las hermanas del puerto. Los barcos han llegado con el viento del este. Hay trabajo para todas y oro para quienes sepan ganarlo». Esta inscripción revela redes de comunicación entre mujeres que trabajaban en diferentes puertos, sistemas de información sobre oportunidades comerciales y una terminología específica, hermanas del puerto, que sugiere identidad grupal y solidaridad profesional. Los testimonios legales también preservan voces de esclavas que habían comprado su libertad a través del trabajo sexual. Thora Eriksdottir, mencionada en un caso de herencia del siglo XI, explicó cómo había acumulado suficiente dinero para comprar su libertad. «Trabajé durante 7 inviernos en la casa de mi amo, atendiendo a sus huéspedes como él requería.
Guardé secretamente una moneda de cada 10 que me daban, escondiéndolas en un agujero bajo la piedra del hogar. Cuando tuve suficiente, compré mi libertad y la de mi hija. El testimonio de Tora revela estrategias económicas sofisticadas, planificación a largo plazo y la capacidad de operar dentro de sistemas de explotación mientras trabajaba secretamente hacia la liberación. Su referencia a atender huéspedes como él requería es un eufemismo transparente que muestra cómo las mujeres de la época hablaban oblicuamente sobre trabajo sexual. Algunos fragmentos poéticos preservan lo que parecen ser canciones de trabajo de prostitutas, rimas y versos que habrían sido cantados mientras se preparaban para clientes o durante momentos de descanso. Hilo de oro en cabello dorado, perfume de tierras lejanas en piel pálida. El guerrero viene buscando olvido. El comerciante viene buscando hogar. Damos lo que necesitan, tomamos lo que merecemos. Estos versos revelan una comprensión psicológica profunda de las motivaciones de los clientes y una afirmación orgullosa del derecho a compensación justa. La imagería de hilo de oro y perfume de tierras lejanas sugiere que estas mujeres se veían a sí mismas como proveedoras de lujo y sofisticación, no simplemente de gratificación física. Las voces más poderosas, sin embargo, son a menudo las más breves. Una inscripción rúnica en una tumba dice simplemente: «Aquí yace Astrid, quien amó a muchos y fue amada por pocos, pero que nunca se arrodilló excepto por elección propia». Este epitafio, probablemente escrito por otra mujer, captura tanto la tragedia como la dignidad de una vida vivida en los márgenes de la respetabilidad social. En los registros comerciales que han sobrevivido en fragmentos de pergamino y tablillas de cera, encontramos las huellas económicas de un comercio que raramente se documentaba abiertamente, pero que formaba parte integral de la economía vikinga. Los precios del sexo comercial fluctuaban según temporadas, disponibilidad, demanda y una multitud de factores que revelan tanto sobre los valores sociales como sobre las realidades económicas de la era vikinga. Un registro comercial de Hedeby, fechado aproximadamente en el año 950, lista entre otros gastos: por acompañamiento nocturno para huéspedes orientales, 2 marcos de plata. Para poner esto en perspectiva, la misma suma podría comprar un caballo de calidad media o mantener a una familia campesina durante un mes completo. El sexo comercial no era un lujo barato, sino una inversión significativa que requería recursos considerables. Imagínate revisando los libros de cuentas de un comerciante próspero, donde cada transacción está cuidadosamente documentada. Entre las entradas normales, pieles de castor, barras de hierro, ámbar báltico, aparecen ocasionalmente referencias oblicuas a entretenimiento para socios comerciales o regalos para facilitar negociaciones. Estas entradas revelan cómo el sexo comercial se integraba en las estrategias comerciales más amplias. Los precios variaban enormemente según la clase social de la trabajadora sexual. Una esclava joven podía ser alquilada por una noche por el equivalente a unas pocas comidas, mientras que una mujer libre con reputación de belleza y habilidad podía cobrar tanto como un artesano calificado ganaba en una semana. Las concubinas de largo plazo de hombres ricos recibían no solo pagos inmediatos, sino también alojamiento, comida, ropa y a veces incluso propiedades. Las fluctuaciones estacionales también afectaban los precios. Durante los largos inviernos nórdicos, cuando las expediciones comerciales cesaban y las comunidades se aislaban, los precios tendían a bajar debido a la demanda reducida. Pero cuando llegaba la primavera y los puertos se llenaban de comerciantes hambrientos de compañía, después de meses de celibato forzado, los precios podían incrementarse dramáticamente. Los eventos especiales creaban sus propias dinámicas de precios. Durante los Things, las asambleas legales que atraían a hombres de regiones distantes, la demanda por servicios sexuales se disparaba. Las mujeres inteligentes planificaban sus horarios alrededor de estos eventos, a veces viajando largas distancias para aprovechar las oportunidades económicas que presentaban.
La diversidad cultural de los puertos vikingos también creaba mercados especializados. Los comerciantes árabes pagaban primas por mujeres nórdicas rubias, consideradas exóticas en sus tierras natales. Los mercaderes bizantinos valoraban la educación y sofisticación, pagando extra por mujeres que podían conversar en griego o latín. Los comerciantes eslavos a menudo preferían mujeres de su propia cultura, creando demanda específica para esclavas del este de Europa. Algunos registros sugieren la existencia de sistemas de crédito en el comercio sexual. Un comerciante regular podía mantener cuentas con establecimientos específicos, pagando sus deudas al final de temporadas comerciales exitosas. Estas relaciones crediticias implicaban niveles de confianza y estabilidad que contradicen las imágenes modernas de prostitución como actividad puramente transitoria. Los métodos de pago también variaban. Aunque la plata era la forma de pago preferida en transacciones importantes, muchos intercambios se realizaban en especie. Un marinero podía pagar con productos exóticos traídos de tierras lejanas, un artesano con productos de su oficio, un granjero con alimentos durante períodos de escasez. Esta flexibilidad en los pagos sugiere que el comercio sexual estaba profundamente integrado en las economías locales. Las mujeres más exitosas a menudo diversificaban sus fuentes de ingresos. Además de servicios sexuales directos, podían vender perfumes, cosméticos, textiles finos o incluso actuar como intermediarias en transacciones comerciales complejas. Sus conexiones íntimas con comerciantes de múltiples culturas las colocaban en posiciones únicas para facilitar intercambios que requerían confianza personal. Los riesgos económicos también eran considerables. Una mujer que dependía del comercio sexual enfrentaba la posibilidad de embarazos que interrumpieran su trabajo, enfermedades que afectaran su atractivo o cambios en las rutas comerciales que redujeran el tráfico de clientes potenciales. Algunas desarrollaron estrategias sofisticadas de ahorro e inversión, comprando propiedades o estableciendo negocios complementarios que proporcionarán seguridad económica a largo plazo. Los registros también sugieren la existencia de algo parecido a gremios informales entre trabajadoras sexuales. Estas organizaciones proporcionaban protección mutua, negociación colectiva de precios y sistemas de apoyo durante crisis personales. Como todos los gremios medievales, estos grupos servían tanto funciones económicas como sociales, creando comunidades de interés mutuo en un mundo a menudo hostil. En la cosmología nórdica, donde los límites entre lo divino y lo mortal eran permeables como la niebla matutina sobre los fiordos, la sexualidad ocupaba un lugar central en las narrativas que explicaban el funcionamiento del universo. Los dioses mismos eran seres sexuales cuyas aventuras amorosas influían en el destino de mortales y cosmos por igual. Esta mitología proporcionaba un marco conceptual donde la prostitución no era aberración moral, sino reflejo de patrones cósmicos fundamentales. Freyja, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra, era también patrona de las Seit Konur, las practicantes de magia que a menudo combinaban artes mágicas con servicios sexuales. Según la mitología, Freyja había dormido con 4 enanos para obtener el collar Brisingamen, un acto que algunos cronistas medievales interpretaron como prostitución divina. Para los adoradores nórdicos, esta historia no era escandalosa, sino ejemplar, mostrando cómo incluso los dioses usaban la sexualidad como herramienta para obtener poder y objetos de valor. Imagínate participando en un ritual dedicado a Freyja durante los festivales de fertilidad primaveral. El aire nocturno está perfumado con incienso de enebro y el humo de hogueras rituales. Las participantes, incluyendo tanto mujeres respetables como prostitutas, danzan en círculos alrededor del fuego, sus movimientos sugiriendo tanto devoción religiosa como seducción. En este contexto sagrado, las distinciones entre lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano, se disuelven completamente. Odín, el dios principal del panteón nórdico, era conocido por sus transformaciones sexuales y aventuras amorosas. Las sagas cuentan cómo se disfrazaba de anciana para seducir a gigantes, cómo prometía favores sexuales a cambio de sabiduría mágica,
cómo usaba la sexualidad como herramienta de diplomacia cósmica. Estas historias proporcionaban precedentes divinos para el uso instrumental de la sexualidad, legitimando prácticas que, en contextos cristianos, serían consideradas inmorales. Los templos nórdicos, según las descripciones de visitantes cristianos escandalizados, incluían estatuas y relieves que representaban actos sexuales explícitos. Estas imágenes no eran pornográficas en el sentido moderno, sino iconografía religiosa que celebraba la sexualidad como fuerza cósmica creativa. En algunos templos, particularmente aquellos dedicados a Freyr y Freya, se practicaban formas de prostitución sagrada, donde el acto sexual se convertía en comunión con lo divino. Las volvas, las profetisas itinerantes que servían como intermediarias entre el mundo humano y el divino, operaban según códigos que combinaban castidad ritual con libertad sexual excepcional. Durante ciertos periodos del año lunar, estas mujeres debían permanecer célibes para mantener su pureza mágica. Pero durante otros periodos, su sexualidad desatada era considerada canal de poder divino. Muchas velvas proporcionaban servicios sexuales junto con adivinación y magia curativa, cobrando por ambos servicios sin distinción moral entre ellos. Los rituales de fertilidad incluían ceremonias donde toda la comunidad participaba en orgías rituales diseñadas para asegurar la prosperidad de las cosechas y la fecundidad del ganado. Estos eventos, realizados típicamente durante los solsticios, veían la participación de personas de todos los estratos sociales, incluyendo prostitutas que servían roles especiales como iniciadoras de jóvenes vírgenes y facilitadoras de encuentros entre personas que normalmente no tendrían contacto sexual. La mitología también proporcionaba explicaciones cosmológicas para la prostitución. Según algunos relatos, la primera prostituta había sido creada por los dioses como regalo para consolar a los hombres durante los largos inviernos, cuando la diosa de la primavera habitaba en el inframundo. Esta mujer divina, cuyo nombre se perdió en la cristianización, enseñó a las mortales las artes del placer como forma de servicio sagrado. Las runas asociadas con la sexualidad y la fertilidad eran utilizadas por prostitutas como amuletos protectores y herramientas de trabajo. La runa Ingwas, asociada con Freyr, era particularmente valorada por su supuesto poder para aumentar el deseo masculino. Las mujeres que conocían el arte de tallar y activar estas runas podían cobrar precios superiores, presentándose no solo como proveedoras de placer físico, sino como canales de poder mágico. Los festivales religiosos creaban tiempos sagrados donde las normas sociales habituales se suspendían temporalmente. Durante estos periodos, la prostitución no solo era tolerada, sino actively encorajada, como forma de honrar a los dioses de la fertilidad. Las mujeres que normalmente vivían vidas respetables podían participar en comercio sexual ritual sin perder estatus social, mientras que las prostitutas profesionales encontraban sus servicios elevados al nivel de actos de adoración. Los juramentos sexuales también formaban parte de la práctica religiosa nórdica. Un hombre podía jurar fidelidad a un dios prometiendo mantener una prostituta específica durante todo un año, proporcionándole no solo pago, sino también protección y respeto como representante divina. Estos juramentos eran tomados tan seriamente como cualquier voto religioso, y romperlos podía traer maldiciones divinas. A medida que los siglos pasaban y los vientos del cambio comenzaron a soplar desde el sur, llevando consigo las enseñanzas de Cristo y las costumbres de reinos cristianos, el mundo que había permitido que la prostitución floreciera como parte integral de la sociedad nórdica comenzó a desvanecerse como las últimas nieves del invierno bajo el sol primaveral. La cristianización de Escandinavia no fue un evento súbito, sino un proceso gradual que se extendió a lo largo de siglos, transformando lentamente actitudes hacia la sexualidad, el matrimonio y el lugar de las mujeres en la sociedad. Los primeros misioneros cristianos que llegaron a tierras nórdicas se encontraron con prácticas sexuales que desafiaban completamente su comprensión del comportamiento moral apropiado.
Sanansgar, quien misionó en Dinamarca en el siglo IX, escribió con horror sobre templos donde hombres y mujeres se unían carnalmente como parte de sus ritos paganos, creyendo que así honraban a sus falsos dioses. Su perplejidad era comprensible. Estaba confrontando una cosmología completamente diferente donde la sexualidad era sagrada en lugar de pecaminosa. Imagínate presenciando uno de los primeros enfrentamientos entre estas visiones del mundo radicalmente diferentes. En una asamblea legal en Trondheim, circa 1000 d.C., un misionero cristiano argumenta ante los nobles locales que la prostitución es una afrenta a Dios, una corrupción del propósito divino de la sexualidad. Los señores nórdicos escuchan cortésmente, pero responden con confusión genuina. ¿Cómo puede ser pecaminoso algo que los propios dioses practican? ¿Por qué un Dios todopoderoso se preocuparía por los arreglos sexuales entre mortales? La conversión de los reyes nórdicos al cristianismo marcó el comienzo del fin para las formas tradicionales de prostitución. Olaf Tryggvason de Noruega y Olaf el Santo después de él implementaron códigos legales que criminalizaban muchas prácticas sexuales que habían sido perfectamente aceptables bajo las costumbres paganas. Estos códigos no eliminaron inmediatamente la prostitución, pero la empujaron hacia los márgenes de la sociedad de maneras que habrían sido impensables siglos antes. Los nuevos códigos cristianos establecían distinciones morales que la sociedad nórdica tradicional no había reconocido. La sexualidad matrimonial se volvió santa, mientras que toda sexualidad fuera del matrimonio se convirtió en pecaminosa. Esta dicotomía simple reemplazó un sistema de valores mucho más complejo que había reconocido múltiples formas válidas de relación sexual, según contexto, estatus social y propósito ritual. Las iglesias establecidas en antiguos sitios de templos paganos trabajaron sistemáticamente para erradicar las memorias de la prostitución sagrada. Los relieves sexuales explícitos fueron destruidos o cubiertos. Las estatuas de dioses fálicos fueron derribadas y los textos que describían rituales de fertilidad fueron quemados o reescritos. Esta campaña de supresión cultural fue tan efectiva que, siglos después, los eruditos tendrían dificultades para reconstruir las prácticas sexuales de la era pagana. Pero la transformación no fue uniforme ni completa. En regiones remotas, especialmente en áreas rurales donde la presencia cristiana era débil, las antiguas costumbres persistieron durante siglos. Las volvas continuaron practicando sus artes, combinando profecía con servicios sexuales. Los festivales de fertilidad se adaptaron a calendarios cristianos, pero mantuvieron elementos de sus orígenes paganos. Las prostitutas encontraron nuevos nichos en los márgenes de la sociedad cristianizada. Los puertos comerciales presentaron desafíos particulares para los reformadores cristianos. La economía de estos lugares dependía del comercio internacional, que inevitablemente incluía comerciantes de muchas culturas diferentes con diversas expectativas sexuales. Los obispos cristianos se encontraron en la posición incómoda de tener que tolerar cierto nivel de prostitución para mantener las relaciones comerciales que sustentaban sus comunidades. Algunas mujeres que habían trabajado como prostitutas sagradas o volvas encontraron nuevos roles como sabias mujeres cristianas, utilizando sus conocimientos de hierbas medicinales y consejo psicológico dentro de marcos teológicos cristianos. Sus servicios sexuales cesaron, pero su función social como consejeras y sanadoras continuó bajo nueva autorización religiosa. Los matrimonios también se transformaron bajo influencia cristiana. La poligamia, que había permitido a hombres ricos mantener múltiples esposas y concubinas, fue prohibida. Las concubinas reconocidas perdieron su estatus legal, siendo reclasificadas como pecadoras en lugar de miembros legítimos de households extendidos. Esta transformación legal empujó a muchas mujeres hacia la prostitución clandestina como única forma de supervivencia económica. Las órdenes monásticas que se establecieron en Escandinavia proporcionaron refugio alternativo para algunas mujeres que podrían haber sido prostitutas en la era pagana.
Los conventos ofrecían vidas de relativa independencia y propósito espiritual, aunque a costa de la renuncia completa a la sexualidad. Para algunas, esta fue una liberación. Para otras, una forma diferente de prisión. La literatura cristiana de la época revela ansiedad continua sobre la persistencia de actitudes paganas hacia la sexualidad. Los sermones frecuentemente denuncian prácticas que sugieren que la prostitución ritual continuaba en formas disfrazadas. Estas denuncias proporcionan evidencia indirecta de que la transformación cultural era incompleta y que las memorias de la era pagana continuaban influyendo en el comportamiento sexual siglos después de la conversión oficial. Mientras el cristianismo consolidaba su dominio sobre las mentes y corazones nórdicos, las prácticas y actitudes sexuales de la era vikinga no desaparecieron completamente, sino que se transformaron, adaptaron y persistieron en formas nuevas y a menudo ocultas, como arroyos subterráneos que continúan fluyendo mucho después de que sus fuentes superficiales se hayan secado. Elementos de la antigua libertad sexual nórdica continuaron influyendo en la cultura escandinava durante siglos posteriores. En los cuentos populares que las abuelas susurraban a sus nietos durante las largas noches de invierno, sobrevivieron memorias distorsionadas de la era cuando los dioses caminaban entre mortales y la sexualidad era celebrada como fuerza sagrada. Historias de mujeres sabias que podían conjurar el amor con pociones y encantamientos preservaron memorias de volvas que habían combinado magia con servicios sexuales. Cuentos de doncellas del bosque que seducían a viajeros perdidos mantenían vivas las tradiciones de hospitalidad sexual ritual. Imagínate sentado junto a un fuego crepitante en una granja remota de Norlandia, escuchando a una anciana relatar la historia de Hilda la Hermosa, que vivía sola en el bosque y conocía secretos que podían hacer que cualquier hombre la deseara irresistiblemente. La historia, aparentemente simple entretenimiento, preserva memorias fragmentadas de prostitutas sanadoras que habían servido comunidades rurales siglos antes. Los rituales de fertilidad se transformaron en festivales cristianos, pero mantuvieron elementos de sus orígenes paganos. Las celebraciones de San Juan en Escandinavia incluían danzas nocturnas, hogueras comunitarias y tradiciones de cortejo que permitían libertades sexuales que normalmente estarían prohibidas. Estas ocasiones proporcionaban oportunidades anuales para que resurgieran actitudes más permisivas hacia la sexualidad extramarital. Las sagas escritas durante la era cristiana, aunque censuradas y modificadas para conformarse a sensibilidades cristianas, preservaron memorias de la era pagana en formas codificadas. Referencias a mujeres que conocían las artes del placer y señoras de la hospitalidad nocturna proporcionaron a lectores informados pistas sobre prácticas que ya no podían ser descritas abiertamente. En las ciudades hanseáticas que dominaron el comercio báltico durante la Edad Media tardía, surgieron nuevas formas de prostitución que combinaban elementos de las tradiciones nórdicas antiguas con influencias continentales. Los burdeles alemanes en Bergón y Estocolmo empleaban mujeres nórdicas que utilizaban su supuesta herencia pagana como atractivo exótico para clientes internacionales. Los registros de la Inquisición en países nórdicos revelan la persistencia de prácticas sexuales que los investigadores eclesiásticos asociaban con costumbres paganas supervivientes. Mujeres acusadas de brujería frecuentemente enfrentaban cargos relacionados con proporcionar servicios sexuales junto con magia amorosa, sugiriendo continuidad con tradiciones de Velvas que habían combinado sexualidad con práctica espiritual. Las universidades establecidas en ciudades escandinavas durante la Edad Media tardía se convirtieron en centros donde eruditos humanistas estudiaban textos antiguos e intentaban reconstruir la cultura pagana. Aunque estos eruditos generalmente condenaban las prácticas sexuales paganas, su trabajo académico preservó conocimiento detallado sobre costumbres que de otra manera podrían haberse perdido completamente. Los gremios de artesanos que se desarrollaron en ciudades medievales escandinavas ocasionalmente incluían hermandades de mujeres que proporcionaban servicios que combinaban elementos domésticos con entretenimiento sexual para miembros masculinos.
Estas organizaciones semioficiales proporcionaron canales legitimados para actividades que resemblaban formas tradicionales de hospitalidad sexual nórdica. La literatura cortés que llegó a Escandinavia desde Francia y Alemania encontró terreno fértil en sociedades que conservaban memorias de tradiciones que habían valorado el expertise sexual femenino. Los romances escandinavos a menudo presentaban heroínas cuya sexualidad era más activa y menos restringida que sus contrapartes en literaturas de regiones que habían sido cristianas durante siglos más largos. Las tradiciones médicas populares en áreas rurales preservaron conocimientos sobre hierbas anticonceptivas, técnicas de aborto y remedios para enfermedades sexualmente transmisibles que habían sido desarrolladas originalmente por prostitutas y volvas de la era pagana. Curanderas locales continuaron proporcionando estos servicios, manteniendo vivas habilidades prácticas, mientras los contextos espirituales originales se desvanecían. Los festivales de cosecha en comunidades agrícolas mantuvieron tradiciones de cortejo grupal que permitían encuentros sexuales que habrían sido escandalosos en otros contextos. Estos eventos anuales proporcionaron válvulas de escape para presiones sexuales acumuladas y oportunidades para que jóvenes experimentaran antes del matrimonio formal. Los cuentos de viajeros que visitaban Escandinavia durante el Renacimiento frecuentemente comentaban sobre la libertad sexual relativa que observaban, particularmente en comparación con costumbres más restrictivas en otras partes de Europa. Estas observaciones sugieren que actitudes heredadas de la era vikinga continuaron influyendo en comportamiento social siglos después de la conversión cristiana. En las montañas remotas de Laponia, donde el sol de medianoche aún brillaba sobre paisajes que parecían no haber cambiado desde la era de los dioses, vivió la última mujer que podía recordar cuando la sexualidad había sido sagrada en lugar de pecaminosa. Solveig Eriksdottir había nacido en 1203, más de 2 siglos después de la conversión oficial de Noruega al cristianismo, pero había sido criada por una abuela que preservaba memorias de los antiguos caminos. Su historia, reconstruida a partir de fragmentos en registros eclesiásticos y testimonios de juicios por brujería, representa el final de una tradición milenaria. Solveig había aprendido las artes de su abuela en secreto, memorizando encantamientos en el antiguo idioma nórdico, estudiando las propiedades de hierbas que podían despertar deseo o prevenir concepción, practicando técnicas de Seidr que combinaban adivinación con sanación sexual. Cuando su abuela murió, Solveig heredó no solo conocimiento, sino también la responsabilidad de preservar tradiciones que el mundo cristiano había declarado heréticas. Durante los primeros años de su práctica, Solveig operó cuidadosamente dentro de los márgenes de la tolerancia cristiana. Se presentaba como curandera de hierbas, especializada en problemas de mujeres que los sacerdotes masculinos preferían no examinar demasiado de cerca. Sus clientes venían buscando remedios para infertilidad, asistencia durante partos difíciles y alivio para dolencias que afectaban la vida matrimonial. Imagínate encontrando a Solveig en su cabaña aislada, rodeada por jardines donde crecían plantas que la mayoría de cristianos considerarían sospechosas. Sus ojos conservan destellos de conocimiento ancestral mientras prepara tés que pueden despertar pasión dormida o calmar deseos destructivos. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo con hierbas y ungüentos, conservan memoria muscular de técnicas de masaje que sus ancestros habían perfeccionado siglos antes. Pero Solveig era más que curandera. En la privacidad de su hogar continuaba practicando formas de prostitución sagrada que habían sido centrales a la religión nórdica. Hombres jóvenes llegaban buscando iniciación en los misterios del amor. Viudos venían buscando consolación que combinara sanación física con comunión espiritual, y comerciantes viajeros pagaban no solo por placer corporal, sino por bendiciones que asegurarían el éxito de sus empresas. Sus servicios no eran simplemente sexuales, sino holísticos, combinando elementos que la sociedad cristiana había artificialmente separado. Un encuentro con Solveig podía incluir consejo psicológico, curación física, instrucción sexual, adivinación del futuro
y comunión con fuerzas espirituales, todo entrelazado en una experiencia integrada que sus clientes encontraban profundamente transformadora. Los peligros de su práctica se intensificaron con el tiempo. La Iglesia cristiana, consolidando su poder, se volvió menos tolerante hacia prácticas que recordaran la era pagana. Los inquisidores comenzaron a investigar reportes de mujeres sabias que proporcionaban servicios que iban más allá de medicina simple. Los vecinos, influidos por sermones sobre los peligros de la brujería, comenzaron a susurrar sobre actividades extrañas en la cabaña de la montaña. En 1267, cuando Solveig tenía 64 años, fue arrestada por cargos de brujería. Los testimonios en su juicio revelan la persistencia de tradiciones que oficialmente habían desaparecido siglos antes. Testigos describían cómo había conjurado amor con pociones diabólicas, profanado su cuerpo con múltiples hombres bajo pretexto de sanación, y practicado ritos paganos que invocaban demonios disfrazados como antiguos dioses. El juicio de Solveig representa más que la persecución de una individua. Simboliza la supresión final de tradiciones religiosas que habían sobrevivido en formas fragmentadas durante siglos de cristianización. Su defensa, preservada en registros judiciales, proporciona un vislumbre raro de cómo los practicantes de tradiciones antiguas entendían su trabajo. No sirvo al diablo sino a fuerzas de vida y amor que existían antes de que su Cristo naciera. Sano cuerpos que sufren, corazones que se rompen y almas que han perdido conexión con el mundo natural. Sus palabras cayeron en oídos sordos. La corte la encontró culpable de brujería y prostitución, sentenciándola a muerte por fuego. Pero incluso en su ejecución, Solveig mantuvo dignidad que impresionó a observadores. Según testigos, enfrentó las llamas cantando en el antiguo idioma nórdico, recitando lo que sonaba como encantamientos, pero que podrían haber sido oraciones a dioses olvidados. Con la muerte de Solveig se cerró un capítulo que había comenzado siglos antes en los templos de Uppsala y los puertos de Hedeby. La tradición de prostitución sagrada nórdica, que había sobrevivido conversión religiosa y transformación cultural, finalmente se extinguió. Las artes que había practicado, el conocimiento que había preservado y la visión del mundo que había encarnado desaparecieron con ella, dejando solo ecos fragmentarios en folclore y memorias populares. Su legado, sin embargo, persistiría de formas inesperadas. Las hierbas que había cultivado continuaron creciendo silvestres en las montañas, sus propiedades medicinales esperando redescubrimiento por generaciones futuras. Las canciones que había preservado sobrevivieron en variaciones que las madres cantaban a sus hijos, aunque los significados originales se perdieron. Y en los rincones más remotos de Escandinavia, susurros persistieron sobre una última mujer sabia que había conocido secretos que el mundo moderno había olvidado. En los museos modernos de Estocolmo, Oslo y Copenhague, vitrinas discretamente ubicadas en rincones menos visitados contienen objetos que testimonian aspectos de la vida vikinga que los curadores encuentran difícil de explicar a visitantes contemporáneos. Amuletos fálicos tallados en hueso de ballena, figuras de fertilidad con genitales exagerados, tablillas rúnicas con inscripciones que claramente se refieren a transacciones sexuales. Estos artefactos proporcionan evidencia material de actitudes hacia la sexualidad que contrastan marcadamente con imágenes populares de la era vikinga. Los arqueólogos que excavaron Birka en el siglo XX se encontraron con abundante evidencia de comercio sexual, pero inicialmente fueron reluctantes a interpretarla abiertamente. Pequeños objetos de bronce que claramente representaban órganos sexuales fueron catalogados como objetos rituales de significado incierto. Tablillas de madera con grabados explícitos fueron almacenadas en colecciones especiales accesibles solo a investigadores académicos. Esta reticencia reflejaba tanto sensibilidades modernas como dificultades genuinas para interpretar culturas con actitudes radicalmente diferentes hacia la sexualidad. Imagínate trabajando como arqueólogo en una excavación en Hedeby, descubriendo lentamente los restos de lo que claramente había sido un establecimiento dedicado al entretenimiento sexual.
Las habitaciones pequeñas con camas sólidas, los sistemas de calefacción sofisticados, los recipientes para aceites perfumados, los grandes números de joyas baratas y cosméticos importados, todos estos elementos pintan un cuadro inequívoco de comercio sexual organizado. Los análisis químicos de residuos encontrados en vasijas vikingas han revelado evidencia de anticonceptivos y afrodisíacos que sugieren conocimiento médico sofisticado relacionado con la sexualidad. Restos de plantas, como el silphium, importado a grandes costos desde el Mediterráneo, indican que los nórdicos pagaban precios enormes por sustancias que permitirían sexualidad sin consecuencias reproductivas. Las excavaciones en cementerios han proporcionado información particularmente reveladora sobre el estatus social de mujeres que pueden haber sido prostitutas. Algunas tumbas contienen combinaciones inusuales de objetos, joyas costosas junto con herramientas simples, armas junto con implementos domésticos, amuletos cristianos junto con símbolos paganos. Estas combinaciones sugieren vidas que trascendían categorías sociales simples. Un descubrimiento particularmente intrigante en Kaupang incluyó los restos de una mujer enterrada con más de 50 monedas de diferentes procedencias: árabes, bizantinas, francas, anglosajonas. La diversidad de estas monedas sugiere conexiones con comerciantes de múltiples culturas, posiblemente indicando trabajo en comercio sexual internacional. Sin embargo, también fue enterrada con objetos que sugieren habilidades como curandera y quizás volva, ilustrando la complejidad de roles femeninos en la sociedad vikinga. Los estudios de ADN realizados en restos humanos de sitios vikingos han revelado diversidad genética que confirma relatos históricos sobre la naturaleza cosmopolita de centros comerciales nórdicos. Mujeres con ancestría eslava, céltica e incluso asiática central fueron enterradas en cementerios nórdicos, a menudo con honores que sugieren integración social exitosa a pesar de orígenes extranjeros. Los análisis isotópicos de dientes y huesos han proporcionado información sobre dietas que pueden indicar estatus social. Algunas mujeres enterradas en contextos que sugieren trabajo sexual tenían acceso a alimentos de lujo, especias exóticas, vinos importados, carnes de caza, que normalmente estarían reservados para élites sociales. Esto sugiere que al menos algunas prostitutas alcanzaron niveles de prosperidad considerables. Las excavaciones de casas en Hedeby y otros centros comerciales han revelado espacios arquitectónicos que parecen diseñados específicamente para encuentros íntimos. Habitaciones pequeñas con accesos privados, sistemas de ventilación sofisticados para manejar olores y evidencia de decoración elaborada sugieren que estos espacios fueron diseñados para impresionar clientes prósperos. Los estudios de polen y semillas preservados en sitios arqueológicos han identificado plantas que sabemos fueron utilizadas históricamente como anticonceptivos, abortivos y afrodisíacos. La presencia de estas plantas en contextos domésticos urbanos sugiere conocimiento botánico especializado que podría estar relacionado con comercio sexual. Los análisis de residuos textiles han revelado evidencia de ropa íntima, sofisticada, que contrasta con imágenes populares de vestimenta vikinga simple. Fragmentos de seda, lino fino teñido, e incluso lo que parece ser lencería decorativa sugieren que al menos algunas mujeres nórdicas tenían acceso a prendas de lujo diseñadas para seducción. Las excavaciones de talleres artesanales han producido evidencia de producción masiva de objetos asociados con seducción y sexualidad. Perfumes, cosméticos, joyas, amuletos. Esta producción especializada sugiere mercados establecidos para productos relacionados con mejoramiento del atractivo sexual, implicando economías desarrolladas alrededor del comercio sexual. Los estudios de parásitos preservados en letrinas vikingas han proporcionado información sobre enfermedades sexualmente transmisibles que confirman tanto la prevalencia del comercio sexual como el conocimiento médico para tratarlo. Restos de tratamientos herbales para estas condiciones sugieren que las comunidades vikingas habían desarrollado respuestas médicas sistemáticas para consecuencias de actividad sexual comercial.
Mientras el crepúsculo se desvanece sobre los fiordos noruegos, es fácil imaginar que el viento marino aún transporta ecos de risas, susurros y oraciones de mujeres que vivieron en los márgenes de la sociedad. La prostitución en la era vikinga no fue solo un fenómeno social, sino una ventana a otra forma de entender la humanidad, la sexualidad y lo sagrado. En un mundo donde dioses y mortales compartían pasiones y donde lo personal y lo espiritual se mezclaban, el deseo tenía un papel muy distinto al que hoy imaginamos. Estas mujeres no fueron únicamente víctimas de estructuras patriarcales, también fueron agentes económicos, mediadoras culturales, guardianas de saberes médicos y, en ocasiones, figuras espirituales. Sus vidas muestran estrategias de supervivencia que combinaban dignidad y pragmatismo, y nos recuerdan que la sexualidad siempre ha sido más diversa y compleja de lo que sugieren las narrativas convencionales. Con la llegada del cristianismo, esa visión integrada de cuerpo y espíritu cambió profundamente. Lo que se perdió no fue solo una práctica, sino un modo de concebir el placer como don divino y la intimidad como parte de la vida comunitaria. Sin embargo, huellas de ese mundo persisten, en el folclore de mujeres sabias, en tradiciones médicas populares y en ciertas actitudes de igualdad que beben de raíces nórdicas antiguas. Hoy, al visitar museos, leer sagas o caminar por antiguos puertos, podemos sentir ese legado. Las prostitutas vikingas fueron partícipes de los dramas universales de deseo, poder y supervivencia. Sus luchas y triunfos nos invitan a cuestionar nuestras certezas modernas sobre moralidad y género, y a reconocer que la sexualidad conecta dimensiones físicas, emocionales y espirituales de la existencia. En noches de auroras boreales parece que sus voces aún resuenan, recordándonos que la experiencia humana es demasiado vasta para encasillarse en categorías rígidas. Su historia, en última instancia, es también la nuestra. Un recordatorio de resistencia, creatividad y dignidad que sigue vivo en nuestra memoria colectiva.